Este era un Lincoln Navigator de primera generación y era el primer SUV de lujo de gran tamaño. Lo digo en serio, puede que este vehículo no parezca demasiado impresionante según los estándares actuales, pero salió al mercado hace ya más de 20 años y fue el comienzo del SUV de lujo de gran tamaño. Hoy he encontrado este excelente ejemplar de un Navigator original para mostrarte cómo era un SUV de lujo de gran tamaño cuando todo esto comenzó. Primero una introducción, he tomado en Los Ángeles y realmente fue el primer gran SUV de lujo. Cuando apareció por primera vez el Navigator, solo había otros dos SUV grandes de lujo en el mercado, el Range Rover y el Lexus LX, y ambos estaban planteados como vehículos todoterreno capaces de ir a cualquier parte, que además eran lujosos, en lugar de ser vehículos familiares de lujo para los suburbios. El Jeep Grand Wagoneer había estado en el mercado anteriormente, pero fue retirado aproximadamente 10 años antes de la llegada del Navigator, y fue sustituido por un crossover monocasco, el Grand Cherokee, porque Jeep no veía mercado para SUV de lujo de gran tamaño como este. Y entonces apareció el Lincoln Navigator. Fue el resultado de una sincronización perfecta y de una decisión brillante por parte de Ford. Creemos que la gente comprará una versión de lujo de nuestro SUV Grand Ford Expedition. No lo sabemos con certeza, pero creo que sí. Así que asumieron el riesgo y lanzaron este modelo. Y por supuesto, en los años siguientes todo el mundo los imitó. Al año siguiente del lanzamiento del Navigator, Cadillac presentó el Escalade. El Lexus LX evolucionó de un todoterreno puro a un subfamiliar de lujo más orientado a los suburbios como el Navigator. Y después llegaron muchos otros SUV de lujo de gran tamaño. El Mercedes-Benz GL, el Infiniti QX80, el BMW X7, el GMC Yukon Denali, el Audi Q7 y muchos más. Y todo comenzó aquí mismo. Resulta fascinante ver cómo era el origen del SUV de lujo de gran tamaño. La primera generación del Navigator solo estuvo disponible con un motor, un V8 de 5,4 litros que comenzó con 230 caballos y luego aumentó a 260 y finalmente llegó a 300. Según los estándares actuales, no parece tan lujoso, pero en 1998 era el rey absoluto. Era la estrella de todos los videoclips de rap. Todo el mundo quería uno, todos los artistas y deportistas famosos tenían uno de estos. Así que hoy voy a enseñarte el primer Lincoln Navigator, el origen del SUV de lujo de gran tamaño tal y como lo conocemos. Voy a mostrarte todos sus detalles y características, después lo sacaremos a la carretera para conducirlo y finalmente le daremos una puntuación. Voy a comenzar con los detalles y características por el exterior del Navigator original, con algunos detalles interesantes que Lincoln añadió para diferenciar este vehículo del más modesto Ford Expedition. Empezando por las manillas de las puertas, no tienes manillas pintadas de color de la carrocería, tienes elegantes manillas cromadas. También en la puerta delantera me encanta el hecho de que no solo pone Navigator, sino que además tiene un pequeño logotipo de un globo terráqueo junto al nombre. Supongo que ese pequeño emblema pretendía mostrar lo cosmopolita y capaz que era el vehículo. Sin embargo, una de mis modificaciones exteriores favoritas del Navigator está justo aquí. El Navigator compartía esta ventana con el Ford Expedition, pero mientras que el Expedition simplemente tenía una ventana normal, el Navigator incorporaba esta pieza de plástico negro en la parte delantera del cristal con el emblema de Lincoln y unas falsas rejillas de ventilación. Todo ello para distinguirlo de su versión Ford más sencilla. Me pregunto, ¿quién tuvo esa idea en Ford? ¿Cómo hacemos que parezca más lujoso? Ya lo tengo. Vamos a cubrir una parte de la ventana trasera con una pieza de plástico. Otra cosa interesante del exterior son los estribos laterales. Un detalle curioso es que están iluminados. Lincoln quería que entrar y salir del vehículo fuese tan sencillo como subir a un turismo, así que no solo tienes el estribo para ayudarte a entrar, sino que además está iluminado, para que por la noche puedas ver dónde apoyas el pie al subir al Navigator. Otra cosa del exterior es que los espejos son calefactables. Esto no es especialmente raro en un vehículo de lujo. Lo curioso es que en el propio espejo aparece escrito Heated, y no solo lo indica, sino que lo hace con una elegante tipografía de aspecto lujoso, aportando un toque refinado incluso a la inscripción que te informa de que los espejos tienen calefacción. Ahora pasamos a los faros. Cuesta imaginar que hubiera una época en la que los SUV de lujo grandes y caros no equiparan faros de xenón o LED, pero efectivamente a finales de los años 90 ninguno los tenía. Lincoln, sin embargo, encontró una forma de hacer que el conjunto óptico pareciera distinguido y exclusivo. Puedes ver que insertaron el logotipo de Lincoln dentro del propio faro, para que si te quedabas observándolo, supieras que no estabas viendo una simple
e imitación. Pero bueno, ahora entramos en el Navigator y la experiencia aquí es realmente interesante. Antes que nada, echa un vistazo alrededor. Este vehículo es muy diferente del Navigator actual. El nuevo Navigator, con su espectacular interior, sus asientos eléctricos de 22 ajustes, sus enormes pantallas y materiales de primera calidad por todas partes. Yo ya analicé del nuevo Navigator y tienes el vídeo por el canal y puedes comparar lo diferentes que son estos vehículos. Es impresionante. Y luego además, te subes a este y es totalmente distinto. Resulta sorprendente lo grandes que son las separaciones entre paneles prácticamente en todo el interior. No hay una gran pantalla, el salpicadero no tiene de ese diseño moderno, fluido, futurista. Es un vehículo totalmente de la vieja escuela, y cuesta creer que esto representara el máximo lujo disponible cuando salió al mercado hace más de 20 años. Pero te aseguro de que así era. Este era uno de los vehículos más lujosos, más deseados y más exclusivos del mercado. A finales de los años 90. Simplemente ocurre que nuestros gustos y estándares han cambiado muchísimo desde entonces. Mira algunos ejemplos. Mira este volante, este antiguo volante de 2 radios. Hoy jamás verías algo así en un SUV de lujo moderno, pero en aquella época era el vehículo más deseado del mercado y utilizaba este volante, y a todo el mundo le parecía perfectamente normal. Y luego está la manilla interior de la puerta. Es una pequeña pieza curva de plástico, algo que nunca tendría cabida en un SUV de lujo de gama alta actual. Es increíble ver hasta qué punto han evolucionado y cambiado los gustos de los consumidores desde que apareció este vehículo. Pero aún así, este coche sí tiene algunas características de lujo muy interesantes. Hay un pequeño interruptor a la izquierda del volante, puedes pulsarlo para mover los pedales hacia adelante o hacia atrás. Y eso era una característica increíble de 1998. Creo que este fue uno de los primeros vehículos en ofrecerla. La idea era que el Navigator ampliaba el perfil de personas que conducirían una camioneta grande. Ya no se trataba únicamente de granjeros o ganaderos, que lo utilizaban para recorrer sus terrenos y reparar cercas. Ahora iba a servir para transportar familias por los suburbios, y por eso los pedales ajustables permitían acercarlos al asiento, de modo que personas de diferentes estaturas pudieran conducir cómodamente, y de hecho, en el manual del propietario de Lincoln, cuando explican esta función, aparece incluso la imagen de un zapato femenino de tacón. No querían que las mujeres de menor estatura que condujeran el Navigator tuvieran que sentarse demasiado cerca del volante, arriesgándose así a sufrir lesiones por el airbag en caso de accidente. Siguiendo con el volante, tiene una característica bastante interesante. Puedes controlar el climatizador desde el propio volante, fíjate en esto. En la mayoría de vehículos de lujo puedes controlar el control de crucero, la radio o la pantalla del cuadro de instrumentos, pero en este hay botones para ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador directamente desde el volante. Eso es algo que no se ve muy a menudo, pero es una idea brillante y no entiendo por qué más fabricantes no la han adoptado. Si Lincoln ya lo tenía hace más de 20 años. Debería ser una función estándar en muchos más coches de lujo. Y hablando del climatizador, este vehículo tiene controles de climatización por todas partes. Ya has visto los controles en el volante, después hay otro conjunto de controles en la consola central, como ocurre en la mayoría de coches. También existe otro conjunto de controles situado en la consola superior del techo, encima del espejo retrovisor. Y esos son los controles de climatización para las plazas traseras. Funcionan de una manera algo peculiar. Si giras el mando de la izquierda hasta la posición rear, los pasajeros traseros tienen el control total y puedes ajustar la climatización como quieras, pero si lo colocas en cualquier otra posición, serás tú quien controle el climatizador trasero y los pasajeros tendrán que conformarse con la configuración que hayas elegido. Y por supuesto, hay otro grupo adicional de controles de climatización en la consola superior trasera, para que los pasajeros de atrás puedan realizar sus propios ajustes. Y ya que hablamos de la climatización trasera, aquí tienes un pequeño detalle oculto del Navigator. Las salidas de aire traseras están instaladas en el techo, así que si no llevas pasajeros detrás que necesiten aire acondicionado o calefacción, tú como ocupante delantero puedes orientar estas salidas hacia la parte superior de tu cabeza, obteniendo un flujo de aire adicional cuando necesites refrescarte en un día caluroso o calentarte en un día frío. Y otro detalle curioso relacionado con la climatización, en la mayoría de los coches hay pequeños dibujos que indican por dónde saldrá el aire y te permiten seleccionar las distintas posiciones. En este coche está escrito con palabras panel floor. Significa que el aire sale por el panel de instrumentos y también por la zona de los pies. O puedes pulsar simplemente floor y hacer que el aire salga únicamente por la parte inferior. Y floor depth significa suelo y desempañador. Puedes elegir entre todas esas opciones.
Pasamos al equipo de sonido. El Navigator tiene una característica bastante interesante relacionada con el sistema de audio. Concretamente, puedes seleccionar el tipo de experiencia musical que deseas tener. Pulsas este pequeño botón, Select, hacia arriba o hacia abajo, y puedes elegir entre Jazz Club, Hall, y supongo que significa simplemente sala. La verdad es que no sé exactamente qué quiere decir. También puedes elegir Church, Stadium o mi favorito, News. Así que si quieres que tu música suene como un informativo, puedes seleccionar el modo New. Me pareció tan extraña y tan vaga que fui a buscarla en el manual del propietario. Resulta que ahí la describen específicamente como una sala de conciertos rectangular con capacidad para 2000 personas. Ni 1000 ni 3000. La han definido con absoluta precisión. Y aseguran que ese ajuste reproduce exactamente ese ambiente. Esto era la tecnología de sonido más avanzada a finales de los años 90. Otro detalle interesante del equipo de sonido es una función que Lincoln denomina Selective Lighting. Según el manual, esta característica significa que si por ejemplo estás escuchando el reproductor de CD, solo se iluminarán los botones relacionados con el reproductor de CD. Así que supongo que la idea era evitar demasiadas luces encendidas al mismo tiempo, mostrando únicamente una iluminación selectiva. Es algo bastante inusual. Y ahora quiero pasar a la consola central y comenzar con la tapa de la consola. Puedes ver estas bonitas costuras que recorren el centro. Las costuras decorativas como estas se han vuelto muy comunes en los coches de lujo, pero no lo eran a finales de los años 90. Probablemente esto se consideraba una enorme mejora de lujo respecto a la tapa de la consola central del Ford Expedition. Continuando con la consola central, delante de ella encontramos los portavasos. Son portavasos normales y corrientes, no tienen nada especialmente interesante, excepto por el hecho de que son los únicos portavasos delanteros del coche. Debajo de la consola central hay un pequeño panel de plástico que dice Push. Presionas y aparecen más portavasos, aunque estos son muy pequeños. Y además puedes ver que llevan una inscripción que dice solo para vasos blandos. No intentes colocar vasos rígidos en estos portavasos. Algunos compartimentos de almacenamiento interesantes es que uno de ellos está situado en la consola central y los portavasos. Hay un gran espacio vacío y Lincoln decidió convertirlo en un gran hueco de portaobjetos y puedes guardar cosas ahí. Más adelante ofrecieron para este modelo un sistema de navegación, uno de los primeros sistemas de navegación integrados con pantalla. Era absolutamente terrible. Creo que casi cualquiera preferiría tener este espacio de almacenamiento. Y hablando de la zona del conductor, quiero hablar de los asientos. Este coche tiene evidentemente unos bonitos asientos de cuero con el logotipo de Lincoln bordado. Y además son asientos eléctricos de 8 ajustes. Algo bastante lujoso para aquella época. Sin embargo, hay un detalle curioso. El respaldo no es eléctrico, se ajusta manualmente mediante esta palanca. No sé por qué Lincoln decidió detener la electrificación precisamente en el respaldo y ofrecer 8 ajustes eléctricos para el resto del asiento. Quiero hablar de la consola superior del techo. Tiene su propia pantalla y muestra la dirección en la que estás circulando. También indica la autonomía restante antes de quedarte sin combustible y puedes cambiar fácilmente entre millas y kilómetros. Además muestra el consumo de combustible y como puedes ver es bastante terrible. Este vehículo no destaca precisamente por su eficiencia y tampoco fue diseñado para hacerlo. Probablemente el consumo fue lo último en lo que pensaron los diseñadores de Ford y Lincoln cuando crearon este gigantesco SUV de lujo con motor V8 hace más de 20 años. Otro elemento interesante de la consola superior, si observas aquí arriba, verás 2 interruptores marcados como VENT. ¿Y qué hacen? Pues al pulsarlos, abren las ventanillas traseras correspondientes a la tercera fila de asientos, las abres apenas unos centímetros, los ocupantes de la tercera fila no pueden bajar completamente las ventanillas, pero sí pueden disfrutar de una pequeña entrada de aire a través de estas ventanillas de ventilación. Quiero mencionar otro detalle del vehículo, los acabados decorativos y específicamente las molduras de madera. Este coche salió de fábrica con algunos detalles de madera, como los del volante o los situados junto al airbag en el lateral del salpicadero, pero también tiene molduras de madera adicionales instaladas posteriormente. Probablemente fueron colocadas por el concesionario cuando el vehículo era nuevo, a finales de los años 90, para ganar algo más de dinero, ya que las personas que compraban este coche estaban dispuestas a pagar prácticamente cualquier cantidad para conseguir uno, así que estas molduras adicionales probablemente significaron más beneficios para el concesionario original. La misma historia se aplica a las llantas. Este Navigator no lleva las llantas originales, sino unas llantas especiales distintas que casi con toda seguridad fueron instaladas en aquella época, probablemente por el concesionario Lincoln original, que seguramente le dijo al cliente: oh sí, estas llantas son más elegantes y exclusivas, y por cierto cuestan $2000 adicionales. Quiero abrir la guantera y hablar del manual del propietario. No hay nada especialmente raro, extraño
tamaño hay dentro, excepto en la página 3, donde existe una sección titulada Uso de este vehículo como ambulancia, y esa sección contiene una única indicación, dice: no utilice el vehículo como ambulancia. Una gran sección del manual. Merece la pena leerla. Muchas gracias, Lincoln. Quiero pasar a la parte trasera del Navigator original y encontramos varios detalles interesantes. Voy a empezar por el hecho de que el asiento trasero está dividido, aunque no en proporción 50-50, hay un asiento que se pliega por separado, mientras que los otros dos se pliegan juntos. La razón era que el asiento individual podía batirse para facilitar el acceso a la tercera fila. Puedes ver 3 palancas en el lateral del asiento marcadas como 1, 2 y A. La posición A estaba destinada simplemente a plegar el asiento completamente, pero las posiciones 1 y 2 estaban pensadas para acceder a la tercera fila, permitiendo inclinar el asiento hacia adelante y facilitar la entrada a la parte posterior. Por desgracia, no puedo subirme a la tercera fila de este Navigator para entreteneros a todos, porque la tercera fila ya no existe. Se perdió en algún momento durante los últimos 20 años, pero originalmente sí la tenía, lo que significaba que podías transportar a toda tu familia en un vehículo de 3 filas de asientos, que no era un monovolumen, sino un auténtico SUV de lujo de gran tamaño. Quiero pasar al compartimento del motor y empezar simplemente por la forma de abrirlo. La palanca de apertura está situada en el mismo lugar que en casi cualquier coche, un tirador en el reposapiés del conductor, pero una vez llegas aquí la cosa se vuelve un poco extraña, y es que el cierre secundario del capó no está en el centro, está aquí, junto al faro, del lado del pasajero, y la teoría es que si el cierre estuviera en el centro, te ensuciarías las manos al abrir el capó, con toda la grasa, suciedad, aceite y residuos que se acumulan cerca de la parrilla, pero si el mecanismo está colocado aquí al lado, puedes abrir el capó sin ensuciarte las manos en absoluto. Entonces levantas y contemplas la gloria del V8 InTech de 5,4 litros. No hay nada especialmente raro, extraño o peculiar bajo el capó, pero resulta impresionante pensar que cuando este vehículo salió al mercado tenía un V8 de 5,4 litros que producía 230 caballos, mientras que el Navigator actual utiliza un V6 Turbo que desarrolla el doble de potencia. Por último, pasamos a la parte trasera del Navigator, que tiene algunas cosas interesantes, empezando por la apertura del portón. En este coche puedes abrir el cristal trasero independientemente del portón completo, y hay unas pequeñas palabras impresas a ambos lados de la matrícula. En un lado pone Glass y en el otro Door, y existen 2 tiradores distintos, cada uno correspondiente a la parte que quieras abrir. Esto es brillante porque si solo quieres lanzar algún objeto pequeño al maletero, no necesitas abrir todo el enorme y pesado portón trasero. Puedes simplemente abrir el cristal trasero y lanzar el objeto dentro, y ojalá más fabricantes hicieran esto. Pero bueno, al abrir el portón trasero hay un par de detalles interesantes que merece la pena mencionar. Uno de ellos es simplemente lo increíblemente pesado que es. Y además no tiene accionamiento eléctrico. Esto es muy diferente de los portones traseros modernos. Aquí es donde iría la tercera fila de asientos, evidentemente, y puedes ver algunas de las ventajas que ofrecía. Por ejemplo, hay salidas de climatización específicas para la tercera fila y portavasos exclusivos para los pasajeros de esa fila. La tercera fila no era abatible completamente al suelo, como ocurre en los vehículos modernos. Podías plegarla, pero si querías disponer de todo el espacio de carga, tenías que desmontar completamente la tercera fila, que por supuesto era extremadamente pesada. Este coche pertenece a una época anterior a los asientos plegables, completamente planos. Otro detalle interesante relacionado con el portón es que puedes ver en la parte trasera que este vehículo lleva la inscripción InTech V8. Puede que te preguntes, bueno, ¿por qué le pusieron nombre al motor y lo colocaron en la parte trasera del coche? Pues bien, esto ocurrió en la época en la que Cadillac promocionaba su motor Nomstar V8 y supongo que Lincoln quería competir, así que desarrollaron este motor llamado InTech V8, que se montó en el Navigator y en algunos otros modelos Lincoln, y querían venderlo como algo especial, moderno y diferente, igual que Cadillac hacía con el Northstar. Y así terminan los detalles y características del SUV de lujo grande original, el primer Lincoln Navigator. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Muy bien, conduciendo este fantástico Lincoln Navigator, la primera impresión es que este vehículo se siente igual de grande y tiene prácticamente la misma presencia que el actual. La verdad es bastante interesante, todavía transmite esa sensación de ser el rey de la carretera y de que el mundo te pertenece. Uno podría pensar que el modelo antiguo sería más pequeño o que no tendría esa misma sensación de dominio, pero sí la tiene. La suspensión es cómoda y sorprende el habitáculo, que es bastante silencioso. Creo que esa es la mayor sorpresa hasta ahora. Se oye el motor, ese gran V8 de 5,4 litros, el aislamiento acústico no estaba al nivel de los vehículos actuales, pero el confort de marcha, el ruido del viento y cosas similares están sorprendentemente bien controlados. No se oyen los neumáticos, la dirección es muy ligera. Ese era claramente el objetivo, es un vehículo de lujo. Nunca se pretendió que fuese deportivo.
Y este vehículo estaba pensado para ofrecer espacio para la familia, una conducción cómoda y el prestigio asociado al nombre del Lincoln Navigator. Este en particular es del 99 y lleva el motor más potente. Al final del año 99 ya alcanzaba los 300 caballos. No puedo imaginar cómo debía sentirse la versión de 230 caballos. No sorprende en absoluto que hubiera una demanda inmediata de más potencia. Muy bien, voy a acelerar aquí. Se siente un poco más rápido de lo que esperaba, especialmente cuando sube de vueltas. Claro que esta caja automática solo tiene 4 velocidades, así que no llegas a la zona alta de cuenta vueltas a menudo, pero la capacidad de recuperación para adelantar es más razonable de lo que me imaginaba. Este es un vehículo relativamente pesado, especialmente para tener únicamente 230 caballos. Me sorprende lo moderna que resulta la experiencia de conducción. Obviamente miras hacia abajo y ves la radio, los controles de climatización, el volante, y sabes que ya no estás en un vehículo nuevo, pero todo resulta perfectamente utilizable. Esto no es como un coche de los años 70 u 80, como un Lincoln Town Car de los 80 y eso, en el que giras el volante y no ocurría nada. Simplemente se siente como un SUV de lujo bastante normal. Y así me da el Lincoln Navigator original. Hace unos meses probé el Navigator moderno y resulta increíble ver cómo ha evolucionado el Navigator en los últimos casi 30 años y cuánto han evolucionado todos los SUV de lujo a medida que los gustos de los consumidores han convertido este segmento en un mercado mucho más competitivo. Te gusten o no los SUV de lujo grandes, el Lincoln Navigator fue el comienzo de una tendencia automovilística que ha explotado durante las últimas décadas. Y es fascinante ver dónde comenzó todo. Ahora es el momento de darle a este Navigator una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 42 de 100. Lo sitúo aquí y el Navigator clásico es uno de mis favoritos porque realmente dio origen a todo un segmento, aunque evidentemente los modernos hacen las cosas mejor.